mundo ha asistido con asombro a los acontecimientos desarrollados en Brasil, al menos casi 10 ciudades del Brasil, la semana pasada. La pregunta que nos hacemos desde México: ¿es posible que se repita en México una situación de rebeldía popular igual a la del Brasil? La respuesta inmediata es que igual no puede ser, pero podría ser similar. De inmediato el gobierno brasileño reaccionó frente a los acontecimientos, emitiendo la idea de que se trataba de vándalos. Y esto se repite en América Latina, en los países donde ha habido acciones populares intensas, manifestadas en grandes expresiones multitudinarias en la calle. Hay que recordar que cuando en Ecuador se produjo un movimiento contra el viejo régimen, que condujo finalmente al establecimiento del actual gobierno de Correa, a estos manifestantes ecuatorianos se les llamó forajidos, y que cuando en el 2004-2005 en México, a raíz del intento de desafuero de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno reaccionó, particularmente el entonces presidente Fox, llamando a los manifestantes renegados, de tal manera que lo que quedó claro de inmediato fue la falta de visión de los incumbentes de los poderes, particularmente de las ciudades donde se manifestaban los brasileños, respecto a la naturaleza del fenómeno que enfrentaban. Evidentemente se trataba de una reacción ante el desarrollo de los acontecimientos en los últimos tiempos en Brasil y a raíz del tipo de política que se aplicó en este país. Lo que es claro es que todo falló en Brasil, si así se puede llamar. La clase política, en primer lugar, incluyendo a los políticos y dirigentes del PT en el poder, que no fueron capaces de advertir el movimiento ciudadano en gestación. Por supuesto, los analistas, aquí sí de derecha y de izquierda, que ni remotamente se imaginaron que podría producirse este fenómeno. Y, en tercer lugar, los estudiosos que desde las ciencias sociales observaban la situación de Brasil en los últimos años. Y uno se pregunta si los analistas sociales no pueden ni remotamente prever acontecimientos como los de la semana pasada en Brasil. Entonces, cabe preguntarse cuál es el valor de su trabajo. Todo falló, en efecto, para prever este proceso. Recuerdo que hace aproximadamente un año, una decena de intelectuales mexicanos nos reunimos con el expresidente Lula en la Ciudad de México, y allí advertimos que Lula expresaba el punto de vista que creo condujo al descuido que a su vez provocó esta situación, puesto que Lula argumentaba con fuerza y con datos los logros de sus dos gobiernos, pero no mostraba igual apertura a los elementos críticos que se advertían ya hace un año. Recuerdo que Luis Garrido, el difunto y querido amigo, hizo varias observaciones en este sentido, al igual que otros de nosotros, que fueron rechazadas con un argumento muy contundente: los logros alcanzados, que eran, por supuesto, indudables. Pero creo que no se comprendió que existía en Brasil un descontento que obtuvo el momento preciso para manifestarse de la manera que lo hizo. Uno se puede preguntar entonces, hablando desde México, si están dados ingredientes similares, por supuesto aunque no idénticos, a los del Brasil, para que se produzcan fenómenos similares, por lo que hace a la revuelta popular. Y a mi juicio la respuesta es que sí, y que se está preparando una situación en torno a la privatización de los hidrocarburos, y en especial de Pemex, que puede dar precisamente la ocasión a que ocurran estos fenómenos de masa
y de protesta en las calles. El gobierno mexicano está dando un tratamiento, a mi juicio, muy poco juicioso de este tema. Se supone que la gente puede aceptar el oxímoron, la contradicción evidente entre una propuesta que supuestamente solo busca modernizar a Pemex, pero que niega que busca privatizarlo, mientras admite que el meollo de su planteamiento radica en permitir la entrada de los capitales privados extranjeros y mexicanos para aprovechar, por supuesto, la renta petrolera de México. Esto va contra el sentido común, va contra la racionalidad elemental, a menos que el gobierno suponga que el sentido común está ausente en la mayoría de los mexicanos. Si no se da un tratamiento adecuado a esta cuestión, si se avanza en el sentido de querer tomar el pelo a los mexicanos, afirmando contradictoriamente que se quiere modernizar a Pemex y no privatizarlo, mientras se abren las puertas al capital nacional y extranjero, habrá problemas en México seguramente, y entonces no podrá decirse, como quizás pueda decirse de Brasil, que estos acontecimientos nos toman desprevenidos. Muchas gracias.